Mega Noticias Puebla. ¿Qué tal? Excelente tarde, bienvenidos a Fondo aquí en Mega Noticias Puebla. El tema de hoy, el panorama político, y me da muchísimo gusto recibir, a uno de ellos, ya lo conocen, Alejandro Guillén, presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, que nos acompaña todos los martes aquí en Mega Noticias, hablando de temas de corrupción. Y también saludo con muchísimo gusto a Víctor Manuel Reynoso, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en A Fondo, hablando de un tema que yo creo que es bastante importante. El próximo año ya tenemos elecciones, tenemos que conocer el panorama general, no solo de lo que pasa en México, sino lo que pasa en el mundo. ¿Ale? Gracias, Lidia, gracias por este espacio, Víctor. Un gusto compartir contigo este espacio. Y bueno, lo primero que vale la pena comentar sobre el tema es el hecho de cómo a nivel mundial se está dando una discusión con respecto a si hay o no hay una crisis de la democracia y cómo esta crisis de la democracia, entre otras cosas, se manifiesta por el avance de, o la llegada más bien, de diferentes liderazgos que han sido calificados como liderazgos populistas. Y esto es un asunto a nivel mundial. Ahorita Víctor nos va a hablar más a fondo de este tema, pero es un asunto que en realidad nos pone en el siglo XXI en una tesitura que uno no hubiera pensado a finales del siglo XX. Es decir, cuando se dio todo el periodo de la transición hacia las democracias, tanto en Europa del Este como en América Latina, uno hubiera pensado que el camino de ascenso de las democracias era ese, hacia arriba, y no tener ciertos retrocesos con estos liderazgos que han irrumpido en la escena nacional y mundial. Y en este sentido, obviamente, para que se hubiese dado este fenómeno de la irrupción de los llamados populismos, evidentemente hay diferentes factores de carácter social. En algunos casos, sobre todo en América Latina, ha tenido mucho que ver con el hecho de que a la democracia se le ha pedido, entre otras cosas, el que haya, por ejemplo, un mejor reparto de la riqueza. Y que en ese sentido la democracia, pues evidentemente no ha dado los resultados esperados, pero ahí entramos en una discusión muy interesante, si es la democracia la culpable o la responsable o no de esto. ¿Es el libre mercado? ¿Es esto que se ha condenado con el nombre del neoliberalismo? ¿Qué es lo que está provocando todo esto que hace que irrumpan este tipo de liderazgos? Entonces, las condiciones económico-sociales, no de todos los casos, pero sí, al menos en América Latina, el problema de la pobreza, el problema de la corrupción, el problema de la inseguridad, son temas que subyacen en el surgimiento de estos liderazgos. Entonces, y para dejar el contexto en general, lo que hemos vivido a partir de las llamadas transiciones a la democracia, que en lugar de ir afianzando, consolidando las instituciones que se están construyendo en estos países, lo cierto es que han llegado, de pronto irrumpen estos liderazgos, y lo que estamos observando son también retrocesos, destrucción de instituciones, en fin, y que cuando pasan estos liderazgos populistas y hace uno un recuento de lo que dejaron, pues generalmente los saldos son negativos. Y justo mencionábamos, Víctor, antes de entrar al aire, el tema de este primer bloque que vamos a estar dividiendo en tres: democracia contra populismo general, que es diferente en diferentes partes del mundo. Sí, bueno, siguiendo la presentación de Alejandro, antes muchas gracias por la invitación, Lidia. En el siglo pasado, fines del siglo pasado, la ciencia política en muchos países se orientó en la transición hacia la democracia. Ahora empieza a haber, ya hay dos proyectos muy importantes en la UNAM de autocratización,
La autocracia es la antítesis de la democracia. Entonces es interesante cómo la academia está enfocándose a un tema muy distinto, autocratización. Y eso tiene que ver con el populismo. Conviene tener una idea clara de lo que es el populismo, porque alguien puede decir, bueno, ¿cómo puedes ponerle la misma etiqueta a una persona como Donald Trump y a una persona como López Obrador, que como personas son totalmente distintas, sin duda? El populismo tiene tres rasgos, es una imaginación política, es una construcción política que tiene tres rasgos muy claros. Primero, divide a la sociedad en ellos y nosotros. La diversidad social la reduce a dos. Está el ellos y el nosotros. El nosotros siempre es el pueblo. Segundo rasgo, el pueblo está representado por un líder. Todos los populismos se concentran en un liderazgo. Eso es muy claro. Y tercer rasgo muy importante, muy vinculado a lo que nos comentaba Alejandro. Si hay líder, ¿para qué queremos instituciones? El líder nos representa, las instituciones, el poder judicial, el poder legislativo, las leyes son prescindibles. Esos tres rasgos los encontramos de alguna manera en Donald Trump, en Bolsonaro, en López Obrador, en populismos de Europa Oriental muy interesantes, y es interesante ver cómo cambia el ellos, por ejemplo. El nosotros siempre es el pueblo, bueno y sabio, pero para el populismo húngaro, el ellos son los veganos en bicicleta. Ellos dicen, son estos de Europa Occidental que quieren que andemos en bicicleta, que ya no contaminemos, que ya no comamos alimentos de origen animal. Entonces, estos veganos en bicicleta quieren imponernos cosas distintas a lo que somos. Europa, en vez de Europa, dicen que Europa quieren imponernos que aceptemos a los gays y nuestra cultura va contra eso. Muy distinto al ellos de Donald Trump, que el ellos de Donald Trump, lo sabemos, somos nosotros, los mexicanos, su ellos particular, su ellos más preciso, no solamente. Para López Obrador está muy claro el bloque conservador, y así cada populismo tiene sus distintas características, pero creo que todos coinciden en estas tres, y lo peligroso es la consecuencia última. Al diablo las instituciones. Si tenemos líder, ¿para qué queremos instituciones? Y con ello vemos en peligro la democracia, ¿no? Tanto en los ejemplos que ponía Víctor, como por ejemplo en nuestro país. Sin duda, y esto también tiene que ver, complementando lo que dice Víctor, tiene que ver mucho también con la intensidad con la cual se engancha esa parte del nosotros, del pueblo bueno, con el líder, ¿no? Y hay grados de intensidad. Entonces, en esos grados de intensidad, por ejemplo, hay quienes consideran que el líder es prácticamente la encarnación del pueblo, la encarnación de la nación, la encarnación de la patria. Y entonces, ya cuando hablas en esos términos y que la gente se engancha con esos términos, ahí entonces, en efecto, las acciones que emprende un gobierno, pues prácticamente están en función de que el que actúa no es X o Y persona con nombre y apellido, sino que es el pueblo, la patria, ¿no? La nación la que está hablando, la que está diciendo, la que está actuando. Y cuando entras en esa sintonía, que no es difícil en muchos casos, vaya, yo creo que el siglo XX también entre este tipo de encantamientos, si les podemos llamar así, este tipo de compenetración que existe entre una sociedad o una parte de la sociedad, porque no es toda, una parte de la sociedad cuando se engancha con estos liderazgos, pues por supuesto que esa misma sociedad, esa misma parte de la sociedad que se engancha, pues no le interesa ni la ley, ni el Estado de Derecho, no, simple y sencillamente lo que dice, hace y deshace el líder, eso es lo que se tiene que hacer, eso es lo que moralmente para ellos es lo correcto. Y por lo tanto, todo aquello que se oponga, ¿verdad?, a las decisiones de nuestro líder es la antipatria, la antinación, el antipueblo. Está mal, ¿no? Está mal. Pero ¿se engancha con el personaje o se engancha con las acciones del personaje? Se engancha con el personaje y con sus acciones. Los dos. O sea, las dos cosas. Incluso aún cuando tú presentas, porque por eso hablamos de la intensidad, cuando tú le presentas a las personas evidencias de que está ocurriendo lo contrario, la realidad es la que está equivocada, ¿no?
Entonces, en realidad ahí ya no hay un contacto con lo que está al exterior de nosotros y que se presenta como una evidencia empírica. Y ahí es en donde pues los pueblos terminan al final, cuando todo ya está en llamas, pues terminan con un choque terrible. Y eso lo vimos, por ejemplo, con el fascismo y el nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en donde pues eso terminó en llamas y con una sociedad completamente desmoralizada. Esas son las consecuencias que se dan precisamente cuando se llega a un grado de intensidad tal que la sociedad no reacciona frente a lo que está viendo de manera empírica, exterior, con evidencias. Víctor, ¿los populismos son una tendencia que marcan el fin de la democracia o bien son producto de una crisis que las democracias pueden superar? Son producto de la democracia, sin duda. No hay populismos fuera de sistemas democráticos, pero sí son un riesgo para la democracia. Los ejemplos de Alejandro creo que son muy claros. Hitler acabó con la democracia alemana, Mussolini con la República Italiana también. Aquí tuvimos a Lázaro Cárdenas, que tuvo algunos rasgos, pero tuvo la valentía de respetar las instituciones. Terminó su periodo presidencial y él se retiró como presidente. En ese sentido, no cumplió con la tercera característica del diablo las instituciones. Pero Mussolini, Hitler, Perón fueron casos distintos, sí, ponen en riesgo a las democracias, sin duda. Son procesos de autocratización porque mandan al diablo las instituciones, destruyen el entramado institucional. La democracia es eso, es un entramado institucional, es división de poderes, son leyes que hay que respetar, es elecciones libres y con competencia, y el populismo, al amenazar estas instituciones, sin duda amenaza la democracia, como lo vimos en los casos de la primera mitad del siglo XX. ¿Y qué pasa en ese contexto? Para actualizar al auditorio que nos está acompañando. Ya estamos hablando del panorama general en el mundo, ¿no? Más adelante vamos a estar hablando de México. Pero en este contexto que estás mencionando, ¿en qué termina todo? Pues puede terminar en una recuperación de las instituciones. Hemos visto que el régimen mexicano actual no ha podido, se ha topado con la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia ha estado firme en muchos casos, sobre todo a partir de la nueva ministra presidenta. En el caso del presidente anterior fue distinto, pospuso todo. Pero yo creo que las instituciones han mostrado vitalidad en el caso mexicano, en otros casos también han mostrado vitalidad, y el contexto internacional ayuda. No queremos casos como el de Venezuela, son muy costosos. Los casos como Nicaragua son muy costosos a nivel internacional. Entonces yo creo que ahí hay esperanzas. También quisiera decir algo sobre las causas que Alejandro había comentado. Las causas es que la democracia no da los frutos que se esperaban de ellas. A veces se espera demasiado, pero a veces nuestros propios políticos, y aquí hay que dejarlo muy claro, el sexenio anterior a López Obrador fue un sexenio donde los mismos periodistas dicen corrompieron la corrupción, se pasaron. Curiosamente el actual presidente no critica mucho a los que estuvieron antes que él, pero no menciona a Peña Nieto. Yo creo que el exceso de corrupción en el sexenio de Peña Nieto abrió las puertas al populismo, la falta de frutos en muchos aspectos. Entonces hay una responsabilidad política clara. Las instituciones son indispensables, pero no funcionan solas, no funcionan en automático. Las hacen funcionar personas de carne y hueso, y creo que en el caso mexicano hubo fallas muy claras en los sexenios anteriores a López Obrador. Ale, Sin ¿ibas duda. a mencionar algo Sí. para darle pie ya al próximo bloque? Sí, yo quisiera nada más, ampliando la mirada de Víctor, el punto que estamos observando hoy en términos generales es que las democracias, al final, algunas de ellas sobreviven y algunas, como en efecto, como lo ha comentado Víctor, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, son francamente casos muy dramáticos en los cuales pues está suspendida toda la institucionalidad y el andamiaje democrático. Particularmente el principio fundamental, que es que la sociedad, a través del voto libre y secreto, elija a sus autoridades. Yo creo que esa parte ahí en Venezuela y en Nicaragua está
completamente anulada, y ya no digamos el tema de la violación de derechos humanos y de libertades, que bueno, pues también es parte de los regímenes democráticos. Pero otras democracias están demostrando, como ya lo comentó Víctor, el caso de México, el caso de Estados Unidos también de alguna manera, están logrando sobrevivir a estos embates por parte de estos populismos. Y a diferencia de quizá algunas visiones catastróficas que podemos nosotros ir ubicando en términos tanto académicos como en opinión pública, de decir es que ya esto ya es el fin de la democracia, yo lo que considero es que más bien son resistencias a los avances democráticos que hemos tenido tanto en el siglo XX como en lo que llevamos del siglo XXI. El tema de los derechos humanos a nivel mundial, el Estado, su relación con los individuos, las libertades, etcétera, son temas que van avanzando, van avanzando, van avanzando, y que no están dejando mucho espacio como para decir vamos a borrar todo y regresamos a épocas del siglo XIX, ¿no? O principios del siglo XX. Entonces, me parece que más que el fin de las democracias, estamos viendo más bien una especie de obstáculos que las democracias están tratando de brincar, y esos obstáculos son estos populismos, esta autocratización que se está dando en distintos puntos del planeta. Entonces, yo, bueno, por lo menos confío, y de acuerdo a los datos, confío en que las democracias sobrevivan a estos embates. Ale, Víctor, vamos a una muy breve pausa, no se despeguen, continuamos aquí en A Fondo. Recuerden, estamos totalmente en vivo en Facebook, Mega Noticias Puebla, o bien nos pueden estar escribiendo en redes sociales. Ya volvemos. Mega Noticias
Mega Noticias Puebla. Y continuamos con más aquí en A Fondo. Recuerden, estamos totalmente en vivo por Facebook, Mega Noticias Puebla o MN Puebla. Igual pueden compartir la transmisión. Y vamos a retomar el tema de populismo, pero ahora en México, Víctor. En México, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador es populista. ¿Y por qué? Pues creo que cumple con los 3 requisitos. Claramente el discurso del presidente actual distingue entre ellos y nosotros. Ellos pues tienen ahí distintos nombres, el bloque conservador, básicamente ese es el que más le gusta al presidente, el nosotros, el pueblo bueno y sabio, y la distinción pues es nosotros es el que está con él y el bloque conservador los que no están con él. También el segundo atributo, hay un líder, concentra el liderazgo del nosotros, el nosotros está bien representado de acuerdo con el discurso oficial en el presidente de la República, y hay muchos hechos muy notables que lo confirman, y también el menosprecio hacia las instituciones. Total. Tuvieron paralizado al IFAI, apenas lo acaban de rescatar. Ningún presidente había criticado tanto al Poder Judicial como el actual, de una manera que llama mucho la atención. Trataron de reformar el INE de manera que implicaba la desaparición de este organismo autónomo. Han hecho menos a muchos organismos constitucionales autónomos. La misma UNAM, creo que ningún gobierno había tenido una embestida contra la Universidad Nacional como este. Entonces creo que cumple a la perfección con las 3 características y algunas peculiaridades. Ningún jefe de Estado había dado una conferencia de prensa diaria, porque no es posible que un jefe de Estado maneje los temas del día frente a reporteros críticos. Esa es una peculiaridad muy notable. Creo que Trump intentó hacerlo y no pudo. En Estados Unidos no puede ningún presidente hacer una conferencia, ni siquiera una vez a la semana. Entonces, con esas peculiaridades, yo creo que el caso mexicano encaja perfectamente en lo que entendemos por populismo. Y en el caso concretamente de México, Ale, ¿cómo surge un líder como Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dejaron de hacer o qué hicieron los anteriores? Ya, primero yo creo que vale la pena señalar que, como lo comentó Víctor en el bloque anterior, no es el primer populismo que tenemos. O sea, ya en el siglo XX tuvimos al menos dos presidentes populistas. Uno de ellos, Lázaro Cárdenas, general Lázaro Cárdenas, que en efecto, pues al final terminó siendo pues uno de los constructores de la institución, de la revolución institucionalizada, pues que nos va a gobernar prácticamente todo el siglo XX. Y el otro presidente, Luis Echeverría, que también es considerado como un presidente populista, son, digamos, los antecedentes que tenemos con respecto a gobiernos de este estilo. Y por cierto, llama mucho la atención en lo que se refiere a las comparaciones que se hacen de López Obrador, se asemeja mucho a Luis Echeverría. Por lo menos hay una fuerte tendencia a pensar que el actual presidente quiere regresarnos a la época de los 70s, quiere regresarnos a la época de un partido único, quiere regresarnos a la época en la que el Estado pues prácticamente te provee de una serie de satisfactores y que los esfuerzos individuales se menosprecian. Entonces, creo que estos antecedentes nos sirven un poquito para entender que en México hemos tenido estas experiencias. Ahora bien, en lo que se refiere a por qué surge este liderazgo, bueno, sí, ciertamente lo decíamos en el primer bloque, nuestra transición a la democracia, se creía que con la institucionalidad que se fue construyendo y con los avances que ciertamente hemos tenido desde el punto de vista democrático e incluso en algunos aspectos sociales, en fin, cobertura de derechos sociales, avances que ciertamente hemos tenido, pero que no fueron suficientes y que por otro lado los gobiernos que surgieron de esta transición democrática y particularmente a partir del año 2000
lo que vimos es que no dieron los resultados que mucha gente esperaba, y lo que decíamos hace un momento, no dieron los resultados de que hubiera una más justa distribución de la riqueza. Vimos, entre otras cosas, muchos abusos por parte de quienes gobernaron el país, por lo menos de 2000 a 2018, en donde muchas personas, por ejemplo, tomaban información que era privilegiada y se agandallaban, por ejemplo, en contratos y en hacer ricas sus empresas. En fin, vimos muchas cosas de estas. Y algo muy importante, que es lo que, digamos, mantiene vigente el discurso del actual gobierno. No se combatió plenamente ni la discriminación, ni el racismo, ni estas cosas que constantemente el presidente les achaca a ellos, ¿no? A lo que decía Víctor, a ese ellos, en donde ellos son la antipatria, la antinación, en fin, todo lo que ya hemos dicho, y además son racistas, son clasistas, ¿no? Entonces, estos gobiernos de 2000 a 2018 no se preocuparon mucho por tratar de emitir alguna política pública que fuera precisamente dándole a nuestra sociedad una sociedad o un trato mucho más equitativo entre nosotros y nosotros. Entonces, dicho esto, creo que ahí es en donde quedaron a deber buena parte de estos gobiernos, y por eso cuando se suscita el tema de Ayotzinapa, el asunto de la Casa Blanca y demás, es ahí donde comenzamos a observar que todo el discurso de el entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, comenzaba a cobrar sentido para mucha gente, y mucha gente compró ese discurso, incluyendo las clases medias que hoy han sido muy bocabajeadas. Muchos compraron ese discurso, y bueno, pues como ya lo hemos comentado, las mismas instituciones democráticas llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador, y Claro. pues muchas de estas instituciones democráticas, entre otras el INE, antes IFE, pues ha sido una de las instituciones más golpeadas por el Total. actual presidente, ¿no? Entonces, yo creo que estos factores que se les ha pedido a los partidos de oposición una especie de mea culpa, que reconozcan, ¿no? reconozcan en dónde, cuáles fueron los errores que cometieron, porque sin duda alguna, sin los errores que ellos cometieron, pues difícilmente hubiese surgido un liderazgo como el de López Obrador. ¿Abonarías algo, Víctor? Sobre el siglo pasado, no solo Lázaro Cárdenas, que tuvo a su favor que respetó las instituciones, no solo Echeverría, López Portillo, y otro rasgo que no hemos comentado del populismo, decisiones sin diagnóstico. López Portillo nacionalizó la banca sin ningún diagnóstico previo, cuando nadie lo proponía, cuando nadie consideraba que fuera una solución para cualquier cosa, cuando le faltaban 3 meses para dejar el gobierno, toma una decisión, da un manazo en la mesa y dice: la banca privada ya no es banca privada, va a ser banca estatal. Le salió carísimo al país. Este gobierno también ha tomado muchas decisiones sin diagnóstico. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental del Tren Maya o de la refinería Dos Bocas? Ya lo dijo López Obrador, una noche no durmió porque él preguntó a 5 de sus colaboradores: clausuro la construcción del aeropuerto de Texcoco, y 3 de ellos, que eran secretarios de Estado, le dijeron: no lo clausures, es una tontería clausurar ese aeropuerto. El secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones y Transportes y un tercero que no recuerdo. Y él, contra la opinión de la gente que sí sabía, tomó la decisión de clausurar ese aeropuerto, sin el menor diagnóstico aeroportuario, técnico, nada más por su gusto. Dijo: es que hay mucha corrupción, es que va a ser muy lujoso. No ha castigado a nadie por la mucha corrupción. Nada ha castigado a nadie. Son decisiones sin diagnóstico que generan elefantes blancos. Los elefantes blancos son muy costosos y totalmente inútiles. Es otro rasgo de populismo, creo. Y no hay que olvidar, el presidente actual de la República, López Obrador, entró al PRI en 1976, en el último año de Luis Echeverría, y se quedó los 6 años de López Portillo, los 6 años de la Madrid. Solo cuando el PRI no lo hace candidato a gobernador en Tabasco, ya a fines del 88, decide que el PRI no le gusta. Que no, y por eso ahora estamos como estamos. Andrés Manuel López Obrador, Ale, ha profundizado
la democracia, como dicen sus seguidores, o la democracia mexicana está corriendo riesgos? Mira, ese es un tema muy interesante porque en el discurso el presidente dice que esta sí es democracia, todo lo anterior Y también en el discurso no hay nada malo. no ha O sido sea, claro y no ha sido democracia. O sea, la historia, el alfa y el omega de nuestra historia nacional es a partir de 2018, ¿sí? Y todo lo demás, simple y sencillamente hay que borrarlo, ¿no? Incluso por eso vemos lo que está ocurriendo con los libros de texto. Así que ahorita lo mencionamos, ¿te parece? Brevemente. Rápidamente, pero sí, aquí lo que vale la pena señalar es cómo el actual presidente está en esta dinámica en la que, como bien lo comenta Víctor, las decisiones que toma son decisiones que no atienden ni las instituciones existentes, ni la legalidad existente en muchas ocasiones, no en todas, pero sí en muchas de ellas que han sido muy polémicas, muchas decisiones muy polémicas, pero que para el sector que lo sigue, al ser la voz del pueblo, la voz de la nación, la voz de la patria, eso es democracia. Y sobre todo el hecho de que, entre otras cosas, y entramos a los aspectos económicos que, por cierto, hay que reconocerlo, logró que la pobreza, el porcentaje de personas en pobreza, no la pobreza extrema, sino la pobreza simplemente, ha disminuido ese porcentaje, y ese porcentaje ha disminuido, entre otras cosas, dicen los economistas, gracias a el aumento al salario mínimo y gracias también a los programas sociales y las transferencias directas a través de esos programas sociales a las familias, a las personas beneficiadas con ello. Entonces, dicen los beneficiados, es que esto sí es democracia, es que sí nos está haciendo justicia, es que esto es lo que tuvieron que haber hecho los anteriores, en quienes también en su momento se confió, porque ciertamente también por los anteriores se votó. Entonces, para mucha gente esto sí implica una democracia, y por supuesto el llamado Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento que quien está dentro de él son los demócratas. Ellos sí son democráticos, todos los demás no lo son. Entonces, en este sentido, su democracia obviamente es muy limitada, y sobre todo lo que comentábamos también al inicio, este discurso de que López Obrador es la encarnación de la patria, la nación y el pueblo, no es un invento de nosotros los académicos. Lo dijo el Senado en un escrito, el Senado mexicano, el 22 de febrero de 2022, utilizaron estas expresiones. Y todos aquellos que vayan, esa expresión de decir que López Obrador es la encarnación, así, ese es el término, es la encarnación de la patria, la nación, el pueblo. Y todo lo que vaya en contra de la patria, la nación, el pueblo, evidentemente lo debemos de rechazar. Y vimos las manifestaciones, por ejemplo, cuando la oposición votó en contra de la reforma energética. Total. Recordarás que ahí incluso hubo una especie de linchamiento mediático y público en donde se dijo que todos aquellos diputados de oposición, que en toda democracia existen diputados y diputadas de oposición, y que tiene que existir esa voz disidente, porque en una democracia no puede ni debe de haber una sola voz, salvo que estemos hablando de un valor superior completamente y que nos abarca a todos, que puede ser, no sé, la defensa nacional, del territorio nacional o cosas por decir, frente a una invasión, no sé, alguna cosa así. Claro. Pero, porque sí, ciertamente nos une cada vez que de pronto sentimos que es que los gringos nos van a invadir inmediatamente todos. Todos somos uno. Sí, todos somos uno. Pero fuera de ello, en toda democracia tiene que existir la disidencia, tiene que existir las voces que no están de acuerdo con respecto a lo que opina una mayoría, y en toda democracia se tiene que respetar también esas minorías. Eso es lo que nos hace democráticos. Bueno, pues para el Movimiento de Regeneración Nacional en ese momento, todos los que votaron en contra de la reforma energética eran traidores a la patria. Esa fue la expresión.
Entonces, si a mí frente a esta pregunta que nos hace Lidia, yo digo que estas actitudes en nada abonan a la democracia y por el contrario la deterioran. Esta idea de que ya llegamos nosotros, ese pueblo bueno, ya llegamos y vamos a hacer ahora nosotros lo que se nos pegue la gana y las minorías nos importan un carambas, bueno, eso no tiene nada de democrático, al contrario, es completamente antidemocrático con tendencias incluso autoritarias y totalitarias. Víctor, las consecuencias de este discurso del gobierno federal. Pues tenemos un retroceso en muchas cosas, en muchos aspectos. Comentaron los libros de texto, también se han comentado las medicinas. Hay un desabasto grave de medicinas en el país y el presidente tiene la impresión de que hay que hacer una farmacia muy grande. El banco, ¿no? De medicinas, algo así. Y ya con una farmacia muy grande, pues ¿cuál es el problema? Ahí van a estar todas las medicinas del mundo. Pero lo que hemos aprendido un poquito que no teníamos por qué saber es que tener las medicinas que necesitan 130 millones de personas no es fácil. Hay que programarlas, algunas hay que mandarlas, hay que solicitarlas con meses de anticipación a laboratorios que a lo mejor están en la India o en Alemania. No es llenar una bodega de medicamentos, es diseñar, planear qué se va a necesitar, dónde se tiene que comprar eso que se va a necesitar, cuáles son los mejores precios, solicitarlas con la anticipación adecuada. Es solo un ejemplo, pero las consecuencias de esto, yo creo que sí hay un deterioro de la economía. La cuestión de la educación, eso preocupa mucho por varias razones, ya entraremos en eso. El Tren Maya no sé si va a funcionar como se quiere que funcione, o la refinería. No sé, hay muchos aspectos donde la calidad del país va a ir disminuyendo. Las energías limpias, por ejemplo, sí es necesario tener todavía gasolina, hidrocarburos, sin duda, pero hay que ir dando el paso y este gobierno no ha dado el paso. Cuestiones de género también, es la sociedad la que está empujando, son partidos de oposición, como esta ley 3 de 3, que no viene de Morena, viene de la oposición, pero el partido en el poder como que sus consecuencias no son muy buenas. Y yo quisiera referirme a una pregunta que planteaste hace rato, que me parece muy buena. ¿Los simpatizantes de López Obrador simpatizan con él o con lo que hace? Yo creo que simpatizan con lo que hace porque lo hace él. Y hay unos que haga lo que haga, van a simpatizar. Pero no en todos los casos. Desde principios de este gobierno, las encuestas distinguían dos cosas. ¿Acepta usted al presidente López Obrador? Y aceptación alrededor del 60%. ¿Está usted de acuerdo con la política en seguridad? Y ahí bajaba mucho la aceptación. ¿Está usted de acuerdo con la política económica? Bajaba mucho. Entonces, no todos los que aceptan al presidente aceptan lo que hace. Hay un margen ahí de descontento hacia sus acciones, que a mí se me hace raro. Estoy de acuerdo contigo, pero no estoy de acuerdo con lo que haces. Se me hace raro. Pero bueno, así son las cosas. Totalmente. ¿Les parece? Hacemos otra breve pausa ya para entrarle al tema del próximo año, el proceso electoral. Aquí nos está saludando Jorge Alberto Calles. Nos dice saludos también a Connie Ángel, Ricardo y Pirri. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a una muy breve pausa y volvemos con más.
Mega Noticias Puebla. Y ya estamos en la recta final a fondo. Recuerden, estamos totalmente en vivo por Mega Noticias Puebla en Facebook y también por el 151 de Megacable. Continuidad o cambio. Hemos estado hablando del panorama general político en nuestro país, en el mundo, pero estamos viendo a precandidatos o aspirantes a la candidatura. ¿Qué nos espera? ¿Realmente habrá una continuidad? ¿Realmente veremos cambio, Ale? Pues mira, primero vale la pena señalar que estos procesos que estamos viviendo actualmente son inéditos. Son inéditos por un lado y por otra parte que están en su origen muy adelantados y fuera de la ley. Total. Lo comentamos en su momento. Y bueno, ya lo legalizó el INE al momento de tomar sus decisiones, pues ya prácticamente legalizó el proceso o los procesos tanto de un bloque como de otro. Y lo que aquí yo quiero subrayar es cómo no debemos de acostumbrarnos a estar violentando las reglas que nos establecemos para cada proceso electoral. Si hay que hacer alguna reforma electoral, hagámosla con el tiempo suficiente y conforme lo marca la misma ley. Y si las reglas que van a prevalecer para la elección que viene, pues esas reglas tienen que respetarse. Y lo que vimos en este verano en México fue que la ley no la respetaron. Y en buena parte provocada precisamente por el presidente de la República, por la cabeza, ¿no? Porque es quien fijó los tiempos de la sucesión de su bloque y que esto obligó también a la oposición, que bien pudo haberse esperado a que se dieran los tiempos legales, pero no sé si no hubiese pasado nada, hubiese sido lo mismo, no lo sé. Justo te iba a preguntar eso. ¿Realmente vamos a ver un cambio en las urnas, ¿no? O en este caso en la elección al aspirante a la candidatura por haberse adelantado. Es que es muy importante el tema del posicionamiento y aquí yo creo que los encuestadores y los mercadólogos tendrán una mejor explicación. Pero lo que sí es cierto es que en algunas de las experiencias el adelantarse en los tiempos de promoción y demás, hay quien dice esto permite que se vaya dando un posicionamiento en la sociedad y que las personas vayan conociendo a quiénes son los que están, digamos, con la intención de ser o de tener una posición de elección popular. Entonces, para algunos el adelantarse es bueno en ese sentido, para otros creo que puede ser contraproducente. Yo me inclino por esto último, que está siendo ya contraproducente, porque incluso ya hay quien critica todo este vendaval de espectaculares, en fin, de bardas todo lo que hemos pintadas, hecho, y todo es fuera de la ley, todo es fuera de la ley. Vaya, si bien es cierto el INE ha legalizado el proceso, pero lo cierto es que esto de las bardas y de los espectaculares, pues lo vimos mucho antes de que el INE tomara sus decisiones, mucho antes. Entonces no debemos de acostumbrarnos a esto, porque ciertamente es ir contra las instituciones que se supone estamos defendiendo en una democracia. Dicho esto, los procesos que estamos viendo hoy, es muy claro que en el caso de Morena, precisamente por todo el adelanto que se dio, incluso previo a lo que fue formalmente estas campañas silenciosas, ¿cómo llamarles? ¿No? En el sentido de que no pueden decir esto, no pueden decir aquello, no pueden debatir, no pueden reunirse con la gente e informar, ¿no? Pero lo cierto es que ya desde antes, de manera previa, pues ya se había dado toda la propaganda, toda la publicidad, etcétera, y sobre todo se corrió el rumor de que la candidata Claudia Sheinbaum, o la precandidata Claudia Sheinbaum, era la preferida del presidente. Y eso incluso pues lo acaba de denunciar Marcelo Ebrard y ya nos dijo con pelos y señales cómo está el asunto y cómo a través de la Secretaría del Bienestar
se está diciendo, porque son los encargados de llevar los programas sociales y a través de los servidores de la nación, ¿no? Pues están haciendo toda la publicidad a vida y por haber. La denunció Marcelo Ebrard, no la estamos denunciando aquí nosotros. Entonces, ahí podemos hablar de un proceso que ya está predeterminado, que no tiene nada de democrático, pero que además los partidos políticos no se caracterizan precisamente por ser muy democráticos en su interior, ni mucho menos. Entonces, eso con respecto a Morena. Con respecto a Morena y sus aliados y el presidente y sus mal llamadas corcholatas. Y en lo que toca a el Frente Amplio, bueno, pues igual nosotros lo que observamos hasta antes de la llegada de la senadora Xóchitl Gálvez, pues veíamos que en realidad no había mucha emoción que digamos, ni tampoco había mucha competencia. O sea, estaba claro que candidatos que pertenecen tradicionalmente a los partidos, pues eran los que llevaban cierta ventaja y ellos, particularmente, pienso en Santiago Krill, se esperaba que Santiago Krill fuera el candidato de la alianza por ser integrante del partido en este momento con mayor capacidad de movilización, más que el PRI, por lo menos territorialmente hablando. Es decir, si hablamos de gubernaturas, pues al PRI ya nada más le queda Coahuila, mientras que el PAN tiene otras gubernaturas, todavía tiene algunas. Entonces, creo que ahí se esperaba que el Partido de Acción Nacional pusiera al candidato del frente opositor. Sin embargo, la llegada de la senadora Xóchitl Gálvez cambió por completo el escenario al interior del frente opositor y bueno, estamos viendo hoy que ya prácticamente quedan dos mujeres, que esto es muy interesante, porque de los dos bloques opositores va a ser una mujer la que encabece, todo parece indicar, salvo que ocurra una cosa catastrófica o que López Obrador que no. Vaya en contra de López Obrador, Okay. De la decisión de López Obrador, pero todo parece indicar que Claudia Sheinbaum, por parte de Morena, y que de parte del bloque opositor, Xóchitl Gálvez termine por ser también la candidata a la presidencia de la República. En un proceso en el cual estamos experimentando algo interesante, esto de salir a votar aquellos que se inscribieron en el proceso de las firmas y demás, me parece un experimento interesante que bien puede ser un antecedente de lo que en futuro puedan ser las elecciones primarias. Y algo que comentamos precisamente con nuestro amigo Jorge Calles, nos decía que es muy importante ya que vayamos pensando en una legislación sobre las elecciones primarias. Esto es fundamental para la siguiente elección que venga en el futuro. Entonces yo dejo ahí el comentario sobre esta pregunta. Y tú, Víctor, mencionamos el tema de la democracia, venimos platicando de ello. Ahora con estas actividades que realizaron los aspirantes a la candidatura, mencionamos y lo decimos de broma y hasta nos rimos, ¿no? Aspirantes a la candidatura. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? ¿Y qué nos deja de enseñanza que tiene que estar haciendo o que tendrían que estar haciendo, en este caso el INE, por ejemplo? Bueno, volviendo a tu pregunta anterior a esta, si va a haber continuidad, si podemos tener 6 años más de lo mismo, pues, en otras palabras, yo creo que no, yo quiero ser optimista y yo creo que no, yo creo que a la clase política no le conviene estar violando las leyes sistemáticamente, no le conviene que la regla sea el que tenga más espectaculares va a ser el próximo gobernador del estado. Son normas, son actitudes que no le convienen a esa propia clase política, no creo que se puedan sostener. Creo que estamos viviendo una peculiaridad muy especial por un liderazgo populista muy particular que no van a poder sostener los que sigan. Marcelo Ebrard yo creo que no quiere seguir por ahí, ni quiere ni puede. Claudia a lo mejor sí quiere porque la vemos ahí muy asimilada al presidente, pero no creo que pueda, aunque quiera, no va a poder seguir con este ritmo de violación de leyes, de no me vengan con que la ley es la ley, de acoso a los otros poderes, no le cambien ni una coma. Eso no es razonable, no es sostenible, sus consecuencias son muy costosas. Está el fantasma de Venezuela, pero no es lo mismo un país de 20 y tantos millones que tiene frontera con Colombia y con Brasil que un país de 130 millones que tiene frontera con Estados Unidos. No es lo mismo, pero yo creo que la misma clase política va a
a darle marcha atrás a esto. No creo que tengan ni el interés ni la capacidad para echarlo adelante. Hablaban de Moreno y sus aliados. Yo creo que PRI, PAN y PRD a lo largo del sexenio han sido aliados del presidente, han callado como momias, han estado ausentes, las críticas se las han dejado a los medios de comunicación, pero quisiéramos ver a partidos de oposición que señalaran lo que se ha señalado desde los medios de comunicación con datos y argumentos contundentes. Han sido aliados del presidente de la República. Hasta ahora que salió Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes con su tono más discreto, más centrado, hasta ahora hemos visto que hay un partido, voces en la oposición, pero a lo largo del sexenio han sido aliados del presidente en los hechos. O quizás sí las ha habido, Víctor, porque sí, yo he visto por lo menos algunas y algunos diputados y senadores, senadoras, que sí han sido voces críticas, pero quedó tan deteriorado el prestigio de sus partidos, que eso prácticamente ha hecho que esas voces pues prácticamente no pudieran trascender en la opinión pública. Bueno, yo me refiero a las dirigencias partidistas. Y las dirigencias partidistas. Senadores, diputados, otros liderazgos, sin duda, han estado presentes, pero las dirigencias. Exacto. Y creo que también en este sentido, el perfil de quienes están ya prácticamente en el umbral de ser las candidatas a la presidencia de la República, ninguna, como señala Víctor, ninguna tiene el perfil, el carisma, hay que decirlo, de Andrés Manuel López Obrador. Ni la capacidad de decisión, ni el protagonismo, si me permites. La penetración con la sociedad. Un hecho histórico. El PRI vivía del presidente de la República. Pierde la presidencia en el 2000 y la pregunta era, ¿sobrevivirá el PRI sin presidente de la República? Vino Roberto Madrazo, hizo un desastre con el partido. Llegó después Beatriz Paredes y calladita, nadie habla de eso, calladita recompuso al PRI. Y el PRI pudo ganar la presidencia de la República en 2018. Entre otras cosas, gracias a una labor muy discreta, 2012, muy eficaz. 2012, ¿no? El PRI. El PRI, sí, perdón. Muy callada de Beatriz Paredes, ¿no? No tiene protagonismo. Es una gente que hace las cosas sin que los demás se den cuenta. Resuelve problemas y no le avisa a nadie que los resolvió. Políticos como esos necesitamos. Si ahorita tuviéramos que evaluar a los partidos, ya nos está ganando el tiempo, tenemos 5 minutos para conclusiones. Si tuviéramos que evaluar a los partidos, por ejemplo, el PRI, ¿dónde queda? Pues mira, el PRI en este momento ciertamente es un partido que está, digamos, en una situación ya muy complicada, una situación de sobrevivencia. El haber perdido el Estado de México, que sin duda era uno de sus principales bastiones, le ha generado una merma importantísima. Y bueno, y se va a ver reflejada y si hacemos ya prácticamente todo lo que ha sido el recuento que desde 1989 le ha ocurrido al PRI en cuanto a pérdidas de gobiernos de los estados, pues bueno, ya de 32 que le queda solamente uno, nos está diciendo que es un partido que ha tenido ya muchas dificultades para poder tener credibilidad, un proyecto atractivo para la sociedad, y creo que esa oportunidad la tuvo en 2012 y que lamentablemente no la aprovecharon, en parte porque el tema de la corrupción fue un tema... Impunidad. Y la impunidad fueron temas que, digamos, caracterizaron ese gobierno, independientemente de los avances que pudo haber, algunas de las reformas llamadas estructurales que se hicieron, pero lo cierto es que la corrupción, la impunidad, y que no se avanzó en estos temas que hemos comentado, ¿no? El tema de la distribución de la riqueza, en fin, no hubo avances significativos. Entonces, esa fue quizás su última oportunidad. El gobierno de Peña Nieto, yo no recuerdo un presidente, no sé tú, Víctor, si recuerdas un presidente que haya salido tan desprestigiado de la silla presidencial como el caso de Enrique Peña Nieto, con 20% de aceptación. Entonces, evidentemente, esto ha hecho que el PRI, pues ahorita lo que esté buscando es su sobrevivencia. Y hablando del proceso que estamos viendo en el frente opositor, yo creo que Beatriz Paredes ha hecho un papel reconocible, un papel digno.
independientemente de que de pronto puso ahí a temblar al mismo frente opositor, de decir a lo mejor ella es la candidata, pero pues lo cierto es que dice ella, y lo dice bien, bueno, si queremos darle credibilidad a este proceso, pues yo tengo que actuar y tengo que hacer las cosas como las estoy haciendo, ¿no? Complementando el comentario, yo creo que en todos los partidos políticos, sobre todo PRI, PAN, PRD menos, pero PRI y PAN tienen capital político extraordinario en muchos de sus militantes y dirigentes, sin duda. El problema son las dirigencias. La frase de Alito, entre otras, a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, expresa muy bien el tipo de político que es. Y no es un acto aislado, no es una frase aislada, es una actitud. Modificó los estatutos de su partido para poder quedarse un año más. Esas actitudes no ayudan a la dirigencia del PRI, aunque tiene capital político muy valioso en sus militantes, igual que el PAN, y el dirigente del PAN pues ha sido extraordinariamente discreto, creo que es lo menos malo que podemos decir de él. Les agradezco muchísimo a los dos, como siempre Ale nos pasa, nos gana el tiempo, pero por supuesto aquí Mega Noticias es su casa y en A Fondo principalmente se abre este espacio para hablar más tendido sobre estos temas que están ocurriendo en nuestro país y que la gente, que el auditorio conozca el contexto general. Muchísimas gracias a los Gracias a ti, Lidia. Gracias. Víctor, un gusto estar contigo. Igualmente, Alejandro. Y recuerden, este programa se repite por el 151 a las 10 de la noche y nosotros nos vemos en punto de las 8 de la noche.